Buenas noches, jóvenes. En esta primera clase, mediante este medio, a desarrollar el tema de una introducción a las derivadas. Vamos a tratar de definir el concepto de derivada y dar los primeros pasos para aprender a derivar. En nuestra materia habíamos dicho que el objetivo fundamental de cálculo 1 en nuestra universidad esencialmente es el aprender a derivar. Entonces, en esta clase yo pretendo dar los primeros pasos para que ustedes se introduzcan en este importante tema matemático. Es importante comenzar desarrollando de función, porque justamente lo que vamos a derivar son funciones. Entonces vamos a comenzar justamente tratando de definir un concepto de función. ¿Qué es una función? Una función básicamente es un conjunto de pares ordenados. Repito, una función y igual f de x es un conjunto de pares ordenados en los cuales el primer elemento, conocido también como el dominio de la función, es decir, va variando de forma que x o dominio de la función va tomando valores diferentes entre sí. Bien, esto responde a una definición matemática un tanto rigurosa. Es importante tal vez tratar de comprender qué es lo que hace una función, el mecanismo de una función. Imagínense ustedes una máquina, cualquier máquina, a la cual nosotros alimentamos este alimento, se transforma en virtud a una función y nos arroja productos de salida. La entrada, valores x, y la salida, valores y. El dominio y el rango. Nosotros alimentamos la máquina, estos valores se transforman de acuerdo al tipo de función que esté actuando al interior de la máquina y de acuerdo a esa función, pues nos arroja un cierto resultado. Un ejemplo grosero. Imagine que introducimos carne de cerdo a una máquina totalmente automática. Allá adentro, la carne de cerdo se transforma, es decir, ocurre una serie de hechos, y esa función nos va a arrojar un producto de salida, salchichas. La carne de cerdo se ha transformado en salchichas en virtud a la función, a lo que está ocurriendo acá, a esta función. Matemáticamente, vamos a poner un ejemplo. Y igual 2x más esta es una función, cual x es la variable independiente o el dominio de la función. Y es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque y va a depender de los valores de x. A cada valor de x, ese valor se va a transformar de acuerdo a la función y pues me va a arrojar un valor de y.
corresponde a una línea recta. Esta es una ecuación lineal. Y si es una ecuación, si nosotros la llevamos a un sistema de ejes coordenados, x y y, pues vamos a poder, y nos va a dar una línea recta. No puede darnos otro tipo de gráfico, porque la función es una recta. X y y, todos sabemos que este 1 es la intersección de la recta con el eje de ordenadas. Para ver graficar la recta necesitamos un segundo punto más. Si x vale 1, y valdrá 3, ¿verdad? Sabemos también que este 2 corresponde a la pendiente de la recta. Entonces, a ver, vamos a dibujar una escala en nuestro sistema. Está bastante simple. Y decimos, si x es 0, y vale 1. Si x vale 1, y vale 3. Claramente vemos que por aquí pasará nuestra línea recta. Y no por otro lado, porque eso está indicando la función. La función necesariamente nos va a asociar un gráfico en un sistema de ejes coordenados. Sea cual sea la función. Esta función, por ejemplo, es una ecuación parabólica, una función parabólica. Y el resultado, pues, será una parábola. No vamos a graficar rigurosamente. Esta es una parábola que se va a abrir hacia arriba. No sé dónde está el vértice. Pero va a ser una parábola, no puede ser otra. Por supuesto que si nosotros trazamos rigurosamente la parábola, vamos a definir exactamente dónde se encuentra el vértice, vamos a definir el eje de simetría y todos los elementos de una parábola. Pero esta función será parábola, no otra cosa. Entonces, una función nos va a definir a nosotros el tipo de respuesta que vamos a obtener al ir otorgando valores a la variable independiente. Espero que se haya comprendido el concepto de función y pues nos permita seguir adelante. Veremos cómo se trabajan con los incrementos. ¿Qué es un incremento? Delta es una letra griega y delta x va a ser un valor final menos un valor inicial. Vale decir, si yo tengo en cualquier función un punto inicial, y considero otro punto final, miren, aquí está el x inicial, aquí está el x final. A esta diferencia yo le llamo el incremento. Valor final menos un valor inicial. x2 menos x1. Entonces el incremento va a ser siempre una diferencia entre dos valores. Por qué es importante el incremento y por qué comenzamos a definir el incremento? Porque la derivada parte de una mental. Una derivada básicamente viene a ser un límite cuando delta de x tiende a 0 de la función f x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Una definición matemática que seguramente ustedes, al empezar el curso,
no la van a comprender. Sin embargo, con las explicaciones que enseguida voy a comenzar a darles, pues vamos a comenzar a configurar un concepto de derivada. El primer elemento, en un límite en el cual el incremento tiende a cero. ¿Qué quiere decir eso? Que este incremento, este delta de x, va a ser tan pequeño como podamos imaginarnos. Tiende a cero. Se acerca al cero. Se acerca infinitamente al cero. Pero no llega a ser cero. ¿Me entienden? Entonces el concepto de límite justamente nos lleva a esa idea, que nos acercamos al cero. Entonces una derivada va a estar asociada a un incremento infinitamente pequeño. En primer lugar. En segundo lugar, vamos a asociar este concepto de límite a una función, imagínense, como esta. Voy a dibujar cualquier función en un sistema de ejes coordenados, por ejemplo esta, en la cual nosotros vamos a considerar primero un punto. Nosotros introducimos un valor de x, esta es la función, llegamos a la función y por supuesto que nos va a arrojar un valor y, que también podemos llamarle f de x. Todos sabemos que y es igual a f de x, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Es notación. Entonces, este x, reemplazamos el valor de x en la función y nos va a arrojar, pues, un valor para la variable independiente. Imagínense ustedes que incrementamos este valor de x. Incrementamos una distancia de delta de x. Entonces, este segundo valor va a ser un valor x más delta de x, ¿verdad? A este de x hemos incrementado esta distancia delta de x y tenemos un segundo punto, que por supuesto también va a tener una respuesta. ¿Y qué va a ser esta en el eje vertical? También estará de acuerdo a la función, y pues será una función x más delta de x, ¿verdad? Hemos incrementado aquí el delta de x y esta distancia estará en función, pues, de los valores que puedan ir tomando la variable dependiente según la variable independiente. Tengo entonces dos puntos. Voy a unir esos dos puntos con una recta. Desafortunadamente la función que dibujé pues se acerca mucho a la recta para unir estos dos puntos. Esos dos puntos, unidos mediante una secante a la curva, voy a prolongar esta recta horizontal y voy a formar un triángulo rectángulo, ¿verdad? O sea, este valor, x más delta de x, y fx más delta de x corresponde a este punto, y este punto corresponde x, f de x. Este lado corresponderá a f x más delta de x, este valor, menos este valor, ¿verdad?
O sea, f de x más delta de x menos f de x corresponde justamente a este cateto, al cateto vertical de mi triángulo rectángulo. Y por supuesto que este otro es delta de x. Aquí tenemos un ángulo, vamos a llamarle ángulo alfa. Entonces, la tangente de este ángulo alfa va a ser igual a f x más delta de x menos f de x. Es decir, la función de x más delta de x menos f de x, cateto opuesto, sobre cateto adyacente. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que hemos formado ya una parte de la definición de derivada con la cual les di hace un momento. Fíjense, bueno, yo me lamentaba de que mi gráfico se acercaba mucho a la recta secante que une los dos puntos. ¿Y por qué me lamentaba? Imagínense y fíjense lo que ocurre si yo acerco estos dos puntos. Voy a mantener fijo este segundo punto, pero este voy a acercar bastante hacia él. La nueva secante se va a acercar aún más a mi curva. ¿Y qué va a ocurrir si yo voy exactamente al límite cuando delta de x tiende a 0? Si delta de x tiende a 0, este incremento va a ser tan pequeño, pero tan pequeño que aquí casi vamos a tener un punto. Y va a ser un punto en el cual la recta es tangente a la curva. ¿Sí? Fíjense, para evitar lamentos, imagínense esta curva. Y este punto y este punto. Aquí está la misma secante. Cada que yo me acerco más, la recta secante se acerca más a la curva. Si me acerco más todavía, la recta secante se acerca más a la curva. Y si llego al punto mismo, voy a tener una recta tangente a la curva. Tangente a la curva. Entonces, si yo voy al límite de esta función, al límite de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x, cuando delta de x tiende a 0, he llegado al concepto de derivada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la derivada? Está asociado, pues, al hecho de que el incremento tiende a 0. Pero también está asociada a una pendiente o a una tangente. Entonces, podemos definir a la derivada como la tangente a la curva en un punto definido. Si yo evalúo la derivada de función de x y la evalúo en un, lo que estoy encontrando es la tangente a la curva en ese punto. ¿Y qué es la tangente? Es una pendiente. Ustedes saben que por geometría analítica la pendiente de una recta es fundamentalmente una tangente, ¿verdad? Y eso justamente es lo que encontramos con la derivada. Cuando yo tengo una función de cualquier tipo y la derivo, lo que estoy encontrando es una función de las tangentes a esa curva en los diferentes puntos. Si la evalúo en un punto preciso, voy a encontrar la tangente a la curva en el punto preciso que estoy evaluando. Esto me da un sinfín de posibilidades matemáticas. Y es justamente el motivo por el cual es tan importante trabajar con derivadas. Las derivadas que pueden denotarse de diferentes maneras. Esta es una derivada de una función de x con respecto
a x. Quiere decir que voy a derivar la variable independiente x. La derivada de la misma función con respecto a x. Y prima. Esta prima quiere decir derivada. También esta d, derivada con respecto a x. A veces aquí se pone y sub x, a veces no se pone. Fíjense, esto es nada más que diferentes formas de designar a una derivada. Es cuestión de notación. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Son diferentes formas de mostrar lo que es una derivada. Ya sabemos que es una derivada. Podemos pasar a resolver algunos ejemplos. Encontrar la derivada de la función y igual x al cuadrado más 3. ¿Está bien? Vamos a encontrar la derivada de esta función. Entonces, yo sé que la derivada de la función y con respecto a x es igual al límite de, aquí está, f de x más delta de x, menos f de x sobre delta de x. Entonces, la función de x más delta de x. Estoy evaluando la función en el punto x más delta de x, este de aquí arriba. Entonces, va a ser x más delta de x al cuadrado más 3. ¿Verdad? Este punto. Menos la función de x. ¿Y qué es la función de x? Es esto. Sobre delta de x. Cuando delta de x tiende a 0. No puede tender a otro valor si estamos hablando de una derivada. La forma de resolver este límite es desarrollando todo lo que nos representa la función. Y necesariamente, se van a eliminar todos los valores o todos los elementos que no contienen el delta de x. ¿Por qué? Porque el límite de delta de x tiende a 0. En todos los casos va a resultar una indeterminación. Y esta indeterminación está siendo originada por el límite cuando delta x tiende a 0. En otras palabras, esta delta de x, ustedes ya saben, mediante el límite, tiene que simplificarse. Tenemos que levantar la indeterminación. Levantar la indeterminación quiere decir eliminar el factor que está originando esa indeterminación. Y ese factor que está originando la indeterminación es un delta que tiende a 0. Entonces, necesariamente va a ocurrir lo que acabo de decirles en cualquier función. Este es un límite cuando delta de x tiende a 0. ¿De qué? El cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo más 3 menos x al cuadrado. Estoy distribuyendo este signo negativo en ambos elementos, más 3 sobre delta de x. Fíjense, x al cuadrado. Aquí hay un menos x al cuadrado. Se eliminan. Este tiene delta de x, tiene más 3 menos 3. Perdón, aquí era más 3. Por tanto, este es negativo.
me estoy haciendo una trampa yo mismo, más 3 menos 3, se simplifican. ¿Qué me ha quedado? Me ha quedado un límite cuando delta x tiende a 0 de 2x por delta de x más un delta de x al cuadrado sobre delta de x, que significa límite de delta x tiende a 0. Yo puedo factorizar delta de x y aquí me va a quedar 2x más delta de x, todo dividido entre delta de x, que se simplifica. Y al simplificarse se levantó la indeterminación. Reemplazo que el delta x que tiende a 0, y este se vuelve 0, y mi derivada finalmente termina siendo 2x. Voy a cambiar de notación, voy a ponerle y'. Y' es igual a 2x. La derivada es el resultado de esta derivada. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Nada más que desarrollar la definición de derivada en la función en la cual me han pedido que la evalúe. Y es el resultado. Definitivamente va a ser 2x. Podemos desarrollar algunos ejemplos más. A ver, nos piden encontrar la derivada de la función y igual x al cubo más 2x menos 1. ¿De acuerdo? Vamos a encontrar la derivada de esta función. Esta es una función cúbica. La derivada resulta ser, entonces, una ecuación en la cual, si es una ecuación potencial como la que tenemos acá, vamos a reducir en un grado esta potencia. Básicamente vamos a encontrar una función que nos va a dar las tangentes a la curva en cualquier punto que consideremos de ella. ¿De acuerdo? Y para encontrar su derivada, lo que vamos a hacer es aplicar la definición. ¿Y qué dice la definición? Derivada de y con respecto a x es igual al límite. Ahora, en lugar de delta de x, voy a usar h. Es exactamente lo mismo, solamente que de pronto en las ecuaciones aparecen muchos x. Y esta h me va a facilitar. Es solamente por eso. En realidad no tiene ninguna otra importancia. Entonces, este va a ser el límite. Ahora va a ser f x más h menos f de x todo sobre h cuando h tiende a 0. Lo único es en lugar de delta x estamos usando h. Punto. Entonces, la derivada de la función que me han pedido trabajar con respecto a x va a ser igual x al cubo, límite cuando h tiende a 0, de x más h al cubo, aquí, ¿verdad? Más 2 x más h menos 1 menos f de x al cubo más 2x menos 1. Todo sobre h. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que hemos hecho ha sido reemplazar la opción. Estamos tomando el punto de arriba menos el punto de abajo sobre h. ¿Listo? La derivada de y respecto a x, mejor me vengo más hacia este costado, va a ser igual al límite. Entonces, cuando h tiende a 0, ¿de qué? Debo desarrollar estos factores. Y pues voy a encontrar
que se me van a simplificar todos los factores que no llevan h. Y esto va a ocurrir necesariamente, porque, bueno, un límite se comienza siempre reemplazando los valores. Este límite, este tipo de límites, siempre me va a dar una indeterminación 0 sobre 0. Estoy incrementando f de x más h. Y si resto la función x, va a quedar todo en función de h. Seguro. Entonces, como la indeterminación está siendo originada por este h tiende a 0, es h la que debe simplificarse. ¿Qué me queda? X al cubo más 3 veces x al cuadrado por h más 3 veces x h al cuadrado más h al cubo. Estos coeficientes también podría encontrarlos mediante el cálculo de Pascal, que a veces es más sencillo, sobre todo cuando se tiene binomios mayores. Más 2x más 2h. Estoy distribuyendo este 2. Menos 1. Distribuyo también esto. Menos x al cubo menos 2x más 1. Todo sobre h. Ahora sí, buscamos. X al cubo con menos x al cubo. Es esta. Esta con nada, esta con nada, esta con nada. 2x con menos 2x. Desaparecen. Esta no. Menos 1 más 1. Menos 1 más 1. ¿Está bien? Han desaparecido todos los factores que no llevan h. Entonces, la derivada de y con respecto a x se convierte en un límite cuando h tiende a 0. Que de 3x al cuadrado, h, más 3x, h al cuadrado, más h al cubo, más h sobre h. Puedo factorizar el h. Factor común. H, 3x al cuadrado, más 3x, h, más h al cuadrado, más 2 sobre h. Simplificamos el h y desaparece la indeterminación. Reemplazamos h por 0, porque el límite tiende a 0, y mi resultado, pues, esto va a desaparecer, este también, y me sale 3x al cuadrado más 2. Ese es el resultado de mi derivada de y con respecto a x. Entonces, fíjense que lo único que estoy haciendo es aplicar la definición y luego todas las operaciones matemáticas que deba hacer. Bueno, eso es todo por esta noche. Les agradezco mucho y pues espero que esta introducción les sirva para lo que viene en la materia. Muchas gracias.